Les suplico de favor si pueden abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Estamos estudiando una serie que se llama Comportamientos que deben de eliminarse. Comportamientos que deben de eliminarse, hermanos, es una serie que tiene como propósito el hacernos conscientes de que hay ciertos comportamientos en la vida cotidiana del ser humano, y entre ellos los cristianos, que somos humanos también, que muchas veces quizás no nos percatamos de que los tenemos, estamos habituados a ellos, a pesar de que no son comportamientos buenos, que son comportamientos malos. Llega el momento en que esos comportamientos nos parecen normales, nos parece que no son tan malos, y por eso es que vivimos comportándonos de esa manera. El primer comportamiento que debemos de eliminar es el comportamiento de minimizar el pecado. En segundo lugar, el comportamiento que debemos eliminar, hermanos, es mentir. Hoy vamos a hablar de este tema. Y me atrevo a creer, hermanos, que prácticamente la totalidad de los que estamos aquí, en algún momento hemos hecho esto, o probablemente lo estamos haciendo. Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. El segundo comportamiento que debe de eliminarse, hermanos, es mentir. Con base en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. La palabra de Dios dice: ustedes son de su padre el diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La palabra de Dios, hermanos, dice que la esencia misma de Satanás es mentir. La condición natural de este ser angelical es la mentira. Cuando dice que Él es padre de mentira, lo que está diciendo es que Él es la encarnación misma de la mentira. Nada hay de verdad en Él, dice la palabra de Dios. Lamentablemente, hermanos, los seres humanos tenemos la tendencia a mentir desde que somos pequeños. Miras a ese pequeñito que tiene su boquita llena de chocolate y le preguntas quién se comió los dulces y dice: yo no. ¿Verdad? Y ese comportamiento o esa tendencia a mentir, hermanos, el ser humano suele mantenerla prácticamente toda su vida. Desde que somos muy pequeños hasta que somos viejos, tenemos algunos quizás la tendencia, o a lo largo de nuestra vida, a mentir porque se nos hace natural. Hay ocasiones incluso en que tratamos de justificar diciendo, pero no le hago daño a nadie con mis mentiras. Pero esta mentira es una mentira piadosa, no lastimo a nadie, no molesto a nadie. El problema, hermanos, es que la mentira tiene la capacidad de convertirse en la vida del ser humano, no solamente en algo eventual, sino que en algo que es característico. Hay personas que se acostumbran tanto a mentir que se convierten en personas mitómanas. Un mitómano es una persona que miente compulsivamente. Escucha esto: una persona que se habitúa a mentir, llega el momento en que se siente mal diciendo la verdad y se siente bien mintiendo. Va de nuevo: un mitómano es un mentiroso compulsivo. El ser humano, lamentablemente, puede llegar a acostumbrarse tanto a mentir que se siente mal diciendo la verdad y se siente bien diciendo mentiras. El problema es que una vez que ha dicho mentiras, necesita inventar una más grande, con el propósito de no ser descubierto, y se siente cómodo. Un estudio, hermanos, que hizo una universidad en Massachusetts, dice que el 60% de las personas mentimos
en una conversación que en promedio dura 10 minutos. El 60% de las personas en una conversación de 10 minutos ha dicho una o varias mentiras. El 60%. Eso significa entonces que esporádicamente, para algunos de nosotros, la mentira es algo cotidiano, es algo común. El problema es que la palabra de Dios dice que la mentira es algo que va en contra de lo que Dios es. Es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Una persona que miente tiene un serio problema en su comportamiento. Por eso la serie se llama Comportamientos que deben de eliminarse. Una persona que miente, hermanos, puede ser considerada una persona con una baja calidad moral y espiritual. Va de nuevo la idea. Una persona que miente cotidianamente es una persona que puede ser considerada con una baja calidad moral, porque no puedes confiar en ella, y por lo tanto una baja calidad espiritual, porque está acostumbrado a ir en contra de lo que Dios es, en contra de lo que Dios acepta. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Cuando Satanás nos incita a mentir, porque nosotros estamos habituados a mentir, puede ser la puerta que haya cabida en nuestra mente y en nuestro corazón para alejarnos de la verdad de Dios. La mentira es algo muy peligroso, hermanos, porque puede terminar, aunque decimos que son mentiras piadosas, la mentira puede terminar destruyendo y haciendo mucho daño. El libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice: Él es la roca, hablando de Jehová, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. En otra ocasión, allá en el Evangelio de Juan, hermanos, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Él no está diciendo Él no está diciendo yo soy una verdad, y tampoco está diciendo yo soy la verdad cualquiera. Él es la verdad, la única verdad, la fuente de la verdad, porque Él es Dios. Dios de verdad implica que no hay el más mínimo destello o rastro de una mentira. No hay ninguna iniquidad en Él. Él es justo y es recto. Y eso que le está diciendo Moisés al pueblo de Israel es algo que ellos tenían que tener grabado en su mente y en su corazón, porque la rectitud y la verdad es lo que tenía que gobernar su vida, es lo que tenía que gobernar sus acciones. Al rato vamos a ver, hermanos, que terminamos mintiendo porque queremos escapar de varias cosas o evitar varias cosas, pero se nos olvida que al hacerlo estamos yendo en contra del Dios que mora en nosotros, Dios de verdad. No nos damos cuenta que al mentir estamos yendo por el camino de iniquidad. No nos damos cuenta que al mentir estamos abandonando la justicia y la rectitud. Vamos al libro de Salmos capítulo 31 versículo 5 y después a Tito capítulo 1 versículo 2. Hermanos, no hay mentiras piadosas. Aunque lamentablemente quizás desde niño pudimos haber adoptado la costumbre de mentir, ahora que somos adultos y conscientes de que la mentira es algo que va en contra de la verdad y que cuando estamos mintiendo estamos imitando a Satanás, que es el padre de mentira, y puede usar nuestras mentiras como una puerta abierta para jalarnos y apartarnos de la verdad, es que debemos de tomar la decisión de eliminar ese comportamiento en nosotros. Salmos capítulo 31 versículo 5, la palabra de Dios dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Es decir, Señor, tú no me has mentido. Que estas palabras, hermanos, aluden proféticamente a la expresión que Jesucristo diría en la cruz del Calvario cuando está a punto de morir y le dice al Padre: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú no has mentido, has cumplido a cabalidad lo que dijiste que sucedería a través de mí, y yo en este momento he pagado, todo ha sido pagado. Se ha cumplido lo que tú has prometido, porque tú eres Dios de verdad y yo estoy aquí para cumplir lo que tú como Dios de verdad estás haciendo. La muerte de Jesús en la cruz era el cumplimiento de la verdad que Dios había dicho. Dios no mintió nada en lo más mínimo. Tito capítulo 1 versículo 2. Tito capítulo 1 versículo
2. Dios, hermanos, siempre habla con la verdad, no miente, y espera que sus hijos nos acostumbremos a la verdad y que abandonemos la mentira. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así como veíamos en el tema anterior, porque quiero ir relacionándolos, no debemos de acostumbrarnos al pecado al punto de que minimizamos lo que hacemos. Y la semana anterior, en el tema anterior, decíamos que el pecado es pecado. El pecado no es una falla, no es un desliz, no es un error, no es una equivocación. Cuando pecamos, pecamos y tenemos que reconocer que hemos pecado. Y la mentira es un pecado. Cualquiera que sea la intención, cualquiera que sea el tamaño. Por eso es que es un comportamiento que debemos de eliminar, porque cuando su servidor está mintiendo en cosas pequeñas o grandes, lo que está haciendo es estar pecando. Estoy pecando. El pecado no proviene de la influencia de Dios, proviene de mí mismo y de la influencia que Satanás puede ejercer en mi vida. En el tema anterior hice una pregunta y yo decía, ¿bajo la influencia de quién viviremos? ¿Del diablo o de Dios? Y aclaré, no estoy hablando de habitación, porque somos habitados por el Espíritu Santo. Dije, la influencia de. Hoy esa pregunta vuelve a salir a colación, porque entonces tengo que preguntarme, estoy consciente que si soy una persona acostumbrada a mentir, estoy viviendo bajo la influencia del diablo. Mentir es parte de su esencia, es algo que no va a abandonar jamás. Incluso la palabra de Dios, hermanos, dice que Él es mentiroso, Él es homicida desde el principio, Él es padre de mentira. Y vamos a ver cómo acaba Él. Vamos, hermanos, por favor, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Él ha sido mentiroso, Él ha sido homicida desde el principio, Él es padre de mentira, no hay verdad en Él. ¿Cómo va a terminar este ser? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Va a terminar pecando. Y una de las formas en las que Él va a terminar pecando es mintiendo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en 12:9 de Apocalipsis así. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿A quién? Miente. El cual tiene la capacidad de mentirle a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él. Hermanos, ¿por qué miente una persona? Es la pregunta. Me gustaría escuchar un par de opiniones y si hay más, no hay problema. ¿Por qué miente una persona? Omar. Puede ser por varias cosas, ¿no, pastor? Por ejemplo. Una pudiera ser para no evidenciarse o salir de una situación complicada que lo compromete. Para no evidenciarse, salir de una situación complicada que lo compromete. Excelente, me parece muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué miente una persona? ¿Levantaste la mano, Abril? Ah, ok. Para aparentar también podría ser. ¿Por qué miente una persona? Lidia. ¿No es siempre seguro de sí mismo? Porque no siempre es segura de sí misma. Mira, suena. Dice la hermana Martínez, por quedar bien con los demás, también suena bien. Es correcto. Hay muchas razones por las cuales mentimos. ¿Alguien más? ¿Por qué una persona miente? Déjeme decirles 5 ideas que me parece están aquí. 1, para evitar un castigo. ¿Estamos de acuerdo? Una persona miente para evitar un castigo. Te para el policía, oye, es que te acabas de pasar el semáforo. No, ¿cuál? El de allá atrás, no lo vi. No, sí lo viste, pero lo que no viste fue el policía. Para evadir una responsabilidad. Para obtener un beneficio. Para llamar la atención o la admiración de alguien. Pero ya en un caso extremo, porque mentir es la forma de vida de esa persona.
Quiero que consideremos en particular 3 casos en los que más comúnmente podemos llegar a caer. El primero, cuando no decimos toda la verdad. Y aquí podría haber un poquito de discusión, no es mi intención. Mentimos cuando no decimos toda la verdad. Hay ocasiones en que a lo mejor no decimos toda la verdad, pero no porque querramos mentir, sino por prudencia o por discreción. Vamos a ver los 2 ejemplos. El primero, cuando no decimos toda la verdad. Llega tu esposo, llega tu hijo, llega alguien a casa, como que le ven los ojos rojos, como que tiene aliento alcohólico. Dices, ¿bebiste, verdad? No bebí. No, a ver, acércate, hueles. Ah, bueno, sí, pero un poquito. Pero lo que no te dijo es que se embriagó completamente, que se esperó antes de llegar a la casa para que se le pasara, que se lavó con enjuague, que se comió toda la pasta dental, que hizo todo lo necesario para que se le bajara un poquito, para que cuando llegara a casa pudiera evitar un castigo. ¿Sí nos damos cuenta? Termina diciendo, bueno, sí, un poquito. No está diciendo toda la verdad. Pero decía hace rato que a veces no decimos la verdad por prudencia o por discreción. Insisto, prudencia o discreción. Una persona tiene un accidente automovilístico y varias personas salieron heridas. Llega al hospital y tiene que avisarle a la familia. Oye, ¿sabes qué? ¿Puedes venir al hospital? Tuvimos un accidente. Aclaro, un accidente grave, varios heridos serios. Sabes que darle esa noticia al familiar que tiene que venir puede causar un shock. ¿Sí me explico? Un estado de alteración emocional muy grave. Y por prudencia, ¿verdad? Te pregunta, oye, pero ¿cómo están todos? Ven y acá te explico. Sabes que cuando llegue vas a tener que explicarle las cosas por prudencia para que pueda llegar con seguridad, con cierta tranquilidad, si es que la puede tener. Y acá le dices. Decía yo hace rato, podemos discutir. No estás diciendo, no estás mintiendo, no estás diciendo toda la verdad. Porque estás siendo prudente, estás tratando de evitar una consecuencia. El problema no es ese. El problema es cuando no decimos toda la verdad porque queremos, como dije hace rato, evitar un castigo o una responsabilidad. 2, lo que llamamos mentiras piadosas. Una mentira piadosa a veces tiene como propósito no hacer sentir mal a una persona o hacerla sentir bien. Pero las mentiras piadosas, al final de cuentas, son mentiras. Algo tan simple como, oye, ¿y cómo me veo con esta ropa? Bien, te ves bien. Pero dentro dices, híjole, ojalá que se dé cuenta que no le combina. Que le queda grande, que le queda chico, que X cosa. ¿Sí me explico? Cuando deberíamos de ser honestos y decir, bueno, mira, la verdad es que te sugiero, haz este cambio, haz esta modificación, cambia este color, porque eso es lo más correcto. Porque quizás, hermanos, lo que nosotros no le digamos, otro se lo va a decir de manera clara, directa, y le va a lastimar que te preguntó a ti o a mí, y le mentimos. ¿Sí nos damos cuenta? Podríamos decir muchos tipos de mentira. Algo que vemos comúnmente, las mentiras publicitarias. ¿Qué es la mentira publicitaria? La pomada que lo cura todo, ¿no? Si tú usas esta pomada te va a quitar el dolor artrítico, te va a desinflamar, no hombre, mira, te va a rejuvenecer, te va a blanquear la piel, va a hacer que tengas piel de bebé. Ninguna pomada como esta. Y cuando te la pones no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y después te enteras que lo que tiene esa crema no es nada. Esa es una mentira publicitaria. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la mayoría de productos que hoy se comercian y que se publicitan demasiado incluyen mentiras publicitarias? Sí. Causa desilusión comprar una cosa que al final de cuentas no termina sirviendo para nada.
Hermanos, lamentablemente mentir no solamente es pecado, sino que mentir, hermanos, afecta entonces nuestra comunión con Dios. Vamos al libro de Salmos, por favor. El libro de Salmos, capítulo 20, Salmos capítulo 40, versículo 4. Salmos 44. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Voy a leer otro salmo. De palabra de mentira te alejarás, dice Éxodo, voy a leer otro pasaje, es Éxodo. De palabra de mentira te alejarás, Éxodo 23, 7. Salmo 119, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, versículo 104. Otro salmo, la mentira aborrezco y abomino, dice el Salmo 119, 63. Eso significa, hermanos, que debemos de aborrecer lo que Dios aborrece, abominar lo que Dios abomina, y por lo tanto el cristiano es una persona que deberíamos de evitar a toda costa cualquier tipo de mentiras. Vamos ahora sí, todos juntos, a Números capítulo 23, estoy casi llegando al final. Números capítulo 23. El cristiano debe evitar a toda costa comportarse como un mentiroso. Su trato con las personas debe de ser tan honesto como el que tiene cuando se relaciona con Dios. Escucha esta idea, hermano. Escuchemos esta idea. El trato nuestro con las personas debe de ser tan honesto como el que tenemos con Dios. Es algo muy comprometedor, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no miente. Vamos a Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará, Él no miente. Hebreos capítulo 6, versículo 18, tiene la misma idea, solamente quiero afirmar el pensamiento. Hebreos capítulo 6, versículo 8. Esta serie que estamos estudiando se llama Comportamientos que deben de eliminarse. El primero, minimizar el pecado. El segundo, mentir. Vivimos bajo la influencia del enemigo cuando vivimos mintiendo. Dice Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tengo que plantearme una pregunta, e insisto, quiero ir relacionando los temas. La semana pasada planteé, entre otras preguntas, debo preguntarme a mí mismo, ¿soy una persona que ha perdido la sensibilidad ante el pecado de tal manera que he aprendido a minimizarlo? La pregunta que tengo que plantearme hoy es, si yo hago un examen introspectivo, es decir, miro dentro de mí, en mi persona, y descubro que la mentira es algo cotidiano en mi vida, tengo que pedir perdón a Dios. Tengo que pedirle perdón a Dios por todas las veces que he pecado contra Él. Porque lo que Dios dice es que, escucha esto, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado la siguiente frase con base en Efesios capítulo 6 que habla de la armadura de Dios? Hermano, todos los días que salgas de tu casa, sal con la armadura de Dios. ¿No? Ponte la armadura de Dios, porque si tú te pones la armadura de Dios, Dios te va a cuidar. ¿Eso es cierto o es mentira? Eso es cierto, porque es lo que dice la Biblia. Debemos de ponernos la armadura de Dios todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 14. Es el último verso que vamos a leer.
La palabra de Dios dice que debemos de vestirnos todos los días con la armadura de Dios. Si al examinarnos a nosotros mismos nos percatamos que la mentira es parte común de nuestra vida, debemos de arrepentirnos porque ese comportamiento es una rebelión en contra de Dios. Dice Efesios 6:14, estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice el Señor, oye, que la verdad sea el cinturón que sostiene tu túnica con la que tienes que salir. No la mentira, la verdad. Entonces, para poder yo vestirme de la armadura de Dios todos los días, una de las cosas que debo de eliminar completamente de mí es la mentira. Porque cuando la verdad, la justicia, no es parte de mi armadura, entonces el enemigo, el engañador, el acusador va a tener razones principales, motivos importantes, para acusarme delante de Dios. Hermanos, que la verdad sea parte de nuestra vida, tal como el Señor mismo lo espera de nosotros. Amemos a Dios de tal manera que a partir de hoy hablemos siempre con la verdad. Y que cuando mintamos, nos sintamos mal. Y en cuanto estemos conscientes de que hemos mentido, le pidamos perdón a Dios. Para que entonces sí, la armadura de Dios sea parte de nuestra vida y entonces Dios pueda bendecirnos y cuidarnos como Él lo ha prometido. Que Dios les bendiga. Perdóname, Samuel. Discúlpame, no te vi. Tenía nada más una duda, ¿no? Sí. Hablando de ese tema de la mentira, en alguna ocasión llegué a escuchar y estaba ahorita pensando eso, de una historia que está en el Éxodo, cuando hay unas parteras del rey Ante Faraón. que les ordena que tienen que matar a los niños. Pero ellas, como creían en el Dios, en Jehová, ellas no lo hacen. Pero cuando el rey le pregunta que por qué lo estaban haciendo, ellas, aquí es donde escuché esa controversia que muchos dicen que mintieron. Y versículos después dice que Dios se ordenó y las bendijo. Y llegué a escuchar que esta es una postura que cuando como que el fin está justificado, ¿es válido o no es válido? Omar. Antes de la respuesta, vendría siendo algo similar a lo que dice el hermano cuando Isaac mintió con respecto a su esposa. ¿Tienes algo similar? Hay muchas ocasiones, no solamente Isaac, Abraham también mintió, y muchos hombres en la Biblia mintieron. Vayamos al ejemplo que dice Samuel. ¿Qué fue lo que honró Dios en el caso de las parteras? Lo que Dios honró en las parteras fue la acción de salvar a los niños, no de mentir. Porque Dios no puede ir en contra de su naturaleza. La mentira es un pecado. Él honró el que ellas no hayan matado a los niños, no su mentira. Ellas debieron de haber dicho la verdad. Les preservamos la vida. Aun cuando la verdad les hubiera costado la vida a ellas, Dios les habría reconocido ese valor. ¿Sí me explico? En el caso de Abraham, en el caso de Isaac, que mintieron, Dios en ningún momento dice que protegió la mentira de Abraham o la mentira de su hijo Isaac. Es más, lo que sí hizo por gracia fue proteger a la esposa, que Amalek la iba a tomar sexualmente, y no lo permitió Dios. ¿Sí se dan cuenta? Dios no lo permitió. E incluso a un hombre impío como él le hizo saber que la mujer que él iba a tomar tenía marido. Dios no honró la mentira, pero protegió a la víctima.
¿Sí nos damos cuenta? Porque la mentira es pecado. El fin nunca va a justificar los medios, sobre todo cuando se trata de pecar contra Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Jamás. Por eso empecé diciendo, Satanás es padre de mentira, y la mentira es un pecado delante de Dios. No sé si me expliqué. Y también, pastor, Omar. no era, digamos, lo habitual en su vida. Las carteras o de Isaac, no era como que no era su costumbre. Mentir, ¿no? Sí. Fueron excepciones. Haya sido excepción o no, que la Biblia no lo aclara, fue un pecado. La mentira es pecado, grande o pequeña, justificada o injustificada. Aunque para alcanzar un fin nos sirva como un medio, la mentira es pecado delante de Dios. ¿Respondí a la duda? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Lidia? No, vale la pena, adelante, dilo. También estoy pensando, hermano, como digamos, misioneros en países cerrados. Ajá. Donde en sí el evangelio no tendría acceso a esos países, ¿no? Y eso se consideraría como una media verdad, ¿no? Porque digamos, me tocó ir a un país cerrado y me preguntan, ¿qué vas a hacer aquí? Y les dije, pues voy a visitar. Ajá. Pero en sí mi meta era ir a un viaje misionero. Sí. Entonces ahí, no sé. Pablo nunca mentía. ¿A qué hacía? Por eso es que lo apedrearon tantas veces. Por eso lo azotaron tantas veces. ¿Sí nos damos cuenta? Si los misioneros de hoy de verdad quisieran hacer la voluntad de Dios, tendrían que decir, vengo a predicar la palabra de Dios, pagar el precio. Los seres humanos hemos aprendido, por eso decimos, ¿por qué mentimos? Por evitar un castigo. Además, Dios entiende. Decimos, Señor, cierra los ojos para que el policía no me vea repartiendo Biblias. Y si te ve repartiendo Biblias, dile la verdad, estás repartiendo Biblias. ¿Qué puedes pagar? ¿La cárcel, que te expulsen, o la vida? ¿Qué se debería de hacer? Decir la verdad. El fin no justifica los medios. Eso pudiéramos cambiarle el nombre a la mentira en decir, te saliste por la tangente, estuviéramos como dándole otro nombre a la mentira. Podríamos justificarlo de muchas maneras. Qué interesante. El tema anterior, ¿cómo se llamó? No minimices el pecado. Yo minimizo el pecado cuando trato de salirme por la tangente. Entonces, no sé si me explico, Lidia. ¿Por qué Pablo tantas veces fue azotado? ¿Por qué tantas veces fue apedreado? ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué llevaba en su cuerpo las marcas del Evangelio? Porque siempre decía la verdad. E incluso cuando estuvo, pues cuánto tiempo estuvo preso, ¿no? En Roma. Así O es. sea, le dice, tú, o sea, está delante de Sí. César, o sea, de este hombre Augusto. Ajá. Fue Ajá. el que le dijo, te voy a mandar a Roma, o sea, para que... Es más, cuando está delante del rey, dice la palabra de Dios que el rey lo mandaba a traer para ver si le daba, ¿qué? Dinero para salir. El rey lo que buscaba es que Pablo le dijera, oye, ¿cuánto por dejarme salir? Pero Pablo nunca hizo eso, porque nunca cayó en la mentira, nunca cayó en el pecado. Él prefería estar en la cárcel a no ser señalado por alguien que corrompió a una autoridad, para salir de la cárcel y predicar el evangelio. A los cristianos hoy nos falta un largo camino por recorrer y comprobar que si hacemos las cosas con la verdad, entonces de verdad vamos a demostrar si estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Eso es algo muy serio. Sí. Además, leemos la Biblia y siempre Dios nos exhorta que no debemos de mentir. La lengua no se puede reflexionar, pero en qué momento pues, se puede uno volver a la Biblia. Yo creo que si estamos fiel a Dios y pedirle a Dios que controle nuestra lengua, porque en la Biblia dice que no hay hombre que pueda refrenar la lengua. Sí. Es ahí donde no entiendo, ¿no? A veces yo me digo, lo he dicho, Dios sabe, ¿no? Si
Aunque en ese pasaje el contexto ya es que a veces no medimos lo que decimos, sea verdad o sea mentira, o la manera en cómo hablamos a los demás. Aquí lo que estamos hablando es... Así es. Así es. Exactamente, aquí lo que estamos diciendo es el comportamiento que debemos eliminar de nuestra vida es la mentira. Estar dispuestos a pagar el precio por decir la verdad. Dios bendiga.